Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Desiree y aquí como siempre les traigo un nuevo caso. Y esta vez vamos a estar hablando de una historia muy reciente y es una historia que es muy fuerte porque no se puede creer cómo una chica que literalmente tenía toda la vida por delante, que estaba siendo feliz, que tenía planes, tenía un montón de ideas para su futuro, de un segundo al otro literalmente alguien decidió terminar con su vida de una forma brutal. Así que sin mucho más que agregar, vamos a empezar. Este es el caso de Catalina Gutiérrez. Nos ubicamos en Córdoba, Argentina, en el año 2024. Catalina Gutiérrez vivía con su familia en el barrio Inaudi, al sur de la capital cordobesa. Tenía 21 años y estudiaba arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba. Su padre, Marcelo Gutiérrez, era un conocido arquitecto de la región. De hecho, él había encabezado el proyecto del nuevo Consejo Deliberante que se inauguró hace tan solo unas semanas del momento en el cual estoy grabando este video. Catalina era muy activa y popular en las redes sociales. En su cuenta de Instagram, donde promocionaba fiestas, productos y viajes por Buenos Aires, Rosario y Brasil, tenía más de 84.000 seguidores. También Catalina solía subir fotos de eventos sociales, reuniones con amigos y algunos reels donde cantaba remixes de reggaetón. El amor incondicional hacia los animales era otra faceta que Catalina exhibía públicamente en las redes. En un emotivo posteo del 2 de junio del 2023, se despidió de su mascota fallecida de esta forma. Me toca despedirte con el alma en pedazos, pero tranquila de que te fuiste en paz, 16 años y 6 meses juntas, desde mis 4 añitos acompañándome. Crecimos a la par. Gracias por tanto amor, tanta compañía, tantos besos y por tanto amor incondicional. El amor más puro y verdadero fue el tuyo, mi Kitty hermosa. Te voy a extrañar toda mi vida. Gracias por dejar tan lindos recuerdos en mí. Te amo con el alma hoy y siempre. Además, Catalina compartía su fanatismo por la cantante urbana María Becerra. Incluso la fue a ver cuando la misma se presentó en el estadio de River Plate en el mes de marzo de este año. A pesar de que su carrera le dejaba poco tiempo libre, Catalina se permitía mantener una relación con su novio. Hacía un tiempo que ella había terminado una relación muy larga con un joven con quien había estado casi toda su adolescencia. Y después de esa ruptura comenzó a salir con su actual novio, un compañero de la universidad. A Catalina también le gustaba salir y compartir tiempo con su grupo de amigos. Uno de los últimos contenidos que Catalina publicó en sus historias de Instagram fue una invitación a una fiesta por el Día del Amigo. Este viernes nos vemos en la plaza para festejar el Día del Amigo, puso en la misma. En ese momento nadie sabía lo que ocurriría tan solo unos días después. El día 17 de julio, Catalina tenía planes de asistir a una reunión con sus amigos de la facultad en el Patio Olmos, un popular centro comercial en Córdoba. La idea era juntarse para jugar al bowling. Antes de salir a dicho encuentro, Catalina le pidió a su madre que le prestara el auto. Aunque un poco dudosa, su madre accedió. Así, esa misma noche, aproximadamente a las 9, Catalina se arregló, tomó el auto de su madre y partió hacia el encuentro. Pero antes de arrancar le envió un mensaje de voz a su novio, informándole que ya estaba saliendo al Patio Olmos para encontrarse con sus amigas. El novio no iba a asistir a la reunión, ya que se quedaría en su casa con sus padres, que habían ido a visitarlo a Córdoba desde otra provincia llamada Santiago del Estero. Empezaron a pasar los minutos y Catalina no llegaba a la reunión en el shopping. Sus amigos entonces le enviaron varios mensajes, pero no obtuvieron respuesta. Preocupados, los jóvenes decidieron llamar al novio de Catalina, quien estaba en su departamento cercano al centro comercial. Le contaron sobre la situación y él, bastante alarmado, salió en su auto a buscar a su novia. Mientras tanto, los amigos también les informaron a los padres de Catalina sobre lo que estaba pasando. Los padres, igualmente preocupados, se dirigieron de inmediato a una comisaría cercana para presentar una denuncia. A partir de este momento, la secuencia exacta de los hechos es un poco confusa, ya que varios medios las publicaron de diferentes maneras. Por ende, yo traté de reconstruirla de la forma que parecía ser más clara y según cómo se repetía más la información. Pero como les digo,
quizás hay ciertos momentos o ciertos hechos que puedan llegar a diferir un poco de la realidad. Entonces, poco después, todos los amigos que esperaban a Catalina en el shopping se fueron a la comisaría en donde estaban los padres. Allí, visiblemente angustiados, les proporcionaron a los agentes toda la información y detalles que tenían. Además, ofrecieron sus teléfonos para que los mensajes enviados a Catalina fueran analizados. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que el iPhone de Catalina tenía activado el rastreador del sistema de búsquedas de Apple, lo que podría ayudar a localizarla. Al revisar el GPS del celular de Catalina, su madre, Eleonora Vollenweider, notó que su hija había estado durante 38 minutos en la zona donde se encontraba la casa de su mejor amigo, un joven llamado Néstor Soto, quien estaba también invitado a la reunión de amigos, pero tampoco había asistido. Que Catalina pasara por la casa de Néstor no era extraño. Ella solía ir a buscarlo para ir juntos a reuniones y otros lugares. Sin embargo, lo que sí resultó extraño fue que se quedara allí 40 minutos, porque si pasas a buscar a alguien para ir a otro lugar, no te vas a quedar en la casa de esa persona tanto tiempo. La mamá de Catalina entonces notó que Néstor, este amigo de su hija, estaba en línea en WhatsApp, así que le envió un mensaje preguntándole si sabía en dónde estaba Catalina. Néstor empezaba a escribir y después borraba su respuesta. Una y otra vez, hasta que finalmente la madre de Catalina decidió llamarlo. Durante la llamada, Néstor le dijo que él estaba en su casa y que Catalina no había pasado por ahí. Incluso afirmó que él estaba mirando por su ventana, buscando a ver si aparecía el auto de Catalina quizás. Pero dijo que no, que simplemente ella no había llegado. Más tarde, Néstor intentó llamar a Eleonora 2 veces más, pero no recibió respuesta. Finalmente, Néstor Soto llegó a la comisaría visiblemente angustiado y se unió al grupo de amigos de Catalina, así como a su novio y a sus padres que ya estaban allí. Más tarde, cerca de las 12:30 de la madrugada, la hermana de Catalina revisó la ubicación del celular una vez más y vio que la señal ahora situaba a Catalina en una calle llamada Pedro Echagüe al 3900, en un barrio de nombre Ampliación Kennedy. Esto resultó muy extraño. Nadie sabía qué podría estar haciendo Catalina en ese lugar. Las autoridades, al recibir esta información, se dirigieron de inmediato a la zona para investigar. Cuando llegaron al lugar, se dieron cuenta de que el GPS del celular señalaba una calle rodeada de descampados, cercano a algunas viviendas y alumbrado público. En esa misma calle encontraron efectivamente el auto de Catalina, con su celular dentro. Pero en el interior del vehículo hallaron también el cuerpo de la joven. Los investigadores de inmediato descartaron la posibilidad de que fuera un robo, ya que Catalina tenía sus pertenencias consigo y no presentaba heridas de armas de fuego. El cuerpo de Catalina fue encontrado en la parte trasera del auto. Estaba visiblemente golpeado y con quemaduras. Además, presentaba claros signos de estrangulamiento. Los investigadores también notaron que habían claros indicios de intentos de quemar el auto. Al parecer, alguien había rociado alcohol sobre el vehículo, pero el fuego no logró propagarse. Tras el descubrimiento, los agentes de policía llamaron a los familiares de Catalina, quienes aún estaban en la comisaría con los otros seres queridos de la joven, esperando noticias. Lamentablemente, todos recibieron la peor noticia posible, que Catalina había sido encontrada sin vida. El impacto fue devastador. Todos en la comisaría quedaron destruidos, claramente. Lloraban y trataban de consolarse mutuamente. Nadie podía entender qué era lo que había pasado. La policía comenzó las primeras investigaciones interrogando a todos los amigos de Catalina. Sin embargo, solo uno de ellos mostró numerosas contradicciones y comportamientos extraños durante su entrevista: el mejor amigo de la joven, Néstor Soto. Entre todos los amigos que tenía Catalina en la universidad se encontraba Néstor Daniel Aguilar Soto, de 21 años, conocido también como Tito o Nuni. Él nació en la ciudad de Bariloche, ubicada en la provincia de Río Negro, Argentina. Conocida como la Suiza argentina, Bariloche atrae a turistas de todo el mundo con sus paisajes montañosos, lagos cristalinos y bosques. Allí Néstor estudió en el colegio religioso Don Bosco. Su madre, de 41 años, trabajaba como funcionaria municipal en la ciudad, encargada del área de registros de conducir.
Hacía 3 años que Néstor se había mudado de Bariloche a Córdoba para estudiar arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba. Fue allí donde conoció e hizo amistad con Catalina. En varias publicaciones de Instagram de Catalina se podían ver varias fotos y momentos compartidos con él. Ella incluso lo había etiquetado en varias publicaciones. Con este compañero de facultad, Catalina había forjado una estrecha amistad. Incluso, según fuentes cercanas a la víctima, en agosto del año anterior habían realizado un viaje en grupo a Rosario. Sé que era una persona cercana a ella, de hecho ha venido a mi casa muchas veces. Mi hija lo invitaba a cenar y compartieron varios momentos en la facultad como amigos, comentó el padre de Catalina. A pesar de las contradicciones en su declaración, la policía no encontró pruebas directas contra Néstor Soto, así que lo dejaron ir. Sin embargo, se quedaron con su teléfono para realizar una investigación más profunda. Fue gracias a ese celular que descubrieron que Néstor había estado en el mismo lugar donde se encontró el cuerpo de Catalina esa misma noche. Es por ello que la policía logró conseguir una orden de allanamiento para la casa del joven. Dentro de la vivienda encontraron varios elementos sospechosos: un anillo de Catalina, varias muestras de cabello y el lavarropas en funcionamiento. Este último hallazgo sugería que quizás Néstor podría estar lavando las prendas que llevó puestas aquella noche, posiblemente al momento de cometer el crimen. Con esta nueva evidencia, el sospechoso fue llevado a la comisaría para ser interrogado una vez más. Las contradicciones en el relato de Néstor continuaron. Al principio dijo que había pasado toda la noche en casa. Luego cambió su versión y recordó de golpe que había salido a entrenar. Cuando a la policía le preguntó si sabía que Catalina iba a ir al Patio Olmos, él contestó que no. Sin embargo, esto no tenía sentido, ya que él sí lo sabía. De hecho, algunas fuentes incluso afirmaron que era uno de los organizadores de la reunión. Los oficiales entonces comenzaron a presionar a Néstor, dándole a entender que ellos sabían que les estaba mintiendo. El joven, visiblemente nervioso, finalmente confesó y dijo: «Lo hice porque era el amor de mi vida. Todo pasó tan rápido». Cuando le preguntaron dónde había sucedido el crimen, Néstor contestó que fue en su casa. Aseguró que Catalina había ido a visitarlo antes de la reunión esa noche. Sin embargo, se negó a dar más detalles sobre lo sucedido o sobre cómo había cometido el crimen. Después de esta confesión, Néstor Soto quedó obviamente detenido. Tras realizarle la autopsia, se confirmó que Catalina falleció a causa de asfixia por estrangulamiento después de haber sido brutalmente golpeada. El intento de incendiar su auto dejó su cuerpo con varias quemaduras, que sucedieron después de su fallecimiento. Por lo tanto, la justicia descartó totalmente que la causa de muerte de la joven haya sido la inhalación de monóxido de carbono. Además, las pericias confirmaron que el ataque no estaba relacionado con un intento de abuso sexual. La familia de Catalina decidió velar sus restos en la capital de Córdoba. Luego, su cuerpo fue cremado y sus cenizas esparcidas en Achiras, una localidad cercana donde la familia tenía una casa y solía pasar varias temporadas. Durante el velatorio de Catalina, sus amigas y compañeras de la facultad se despidieron de ella con emotivos posteos en las redes sociales. Entre las publicaciones que circularon destacó el mensaje de una de sus mejores amigas, que decía: «Todo mi corazón es tuyo, amiga querida», acompañada de un corazón blanco y fotos de ambas abrazadas. Otra joven expresó: «Sueños que te fueron arrebatados. Descansa en paz, arquitecta. Le agradezco a la vida haberme dado el privilegio de conocerte». Luego se hallaron varias imágenes de cámaras de seguridad, porque digamos que en sí varias partes de este crimen quedaron totalmente grabadas por estas cámaras, y gracias a ellas las autoridades pudieron hacer una reconstrucción de lo que pudo suceder aquella noche. Se cree que esa noche Néstor le pidió a Catalina que pasara a buscarlo para asistir a la reunión en el Patio Olmos. Esto, como les comenté, era algo común. Catalina siempre estaba dispuesta a ayudar a su amigo en todo lo que necesitara, especialmente porque él vivía solo en Córdoba sin su familia, ya que era de Bariloche. Además, su casa quedaba de paso para Catalina, así que ella aceptó y fue a buscarlo. Las cámaras de seguridad cercanas captaron imágenes del auto de Catalina estacionando en el departamento de Néstor.
Lo que probablemente sucedió después fue que Néstor le dijo algo a Catalina, algo le inventó que hizo que ella se bajara del auto y entrara a su departamento. Después se cree que dentro del mismo hubo una discusión entre ambos. Tras esta pelea, probablemente Néstor golpeó a Catalina con tanta violencia que la dejó inconsciente. Posteriormente, él la habría estrangulado hasta matarla. Acto seguido, Néstor tomó el cuerpo de la joven y lo colocó en la parte trasera de su auto. Una vez que hizo esto, se subió al vehículo y condujo hacia ese descampado ubicado en el barrio Ampliación Kennedy. A las 11:01 de la noche, las cámaras de seguridad captaron a Néstor justamente llegando a esta área. Solo 3 minutos después, otro auto se estacionó en ese mismo lugar. De él se bajó una persona no identificada que se dirigió hacia el auto de Catalina. Néstor y esta persona intentaron quemar el auto. Un testigo de la zona incluso escuchó a 2 personas hablando justamente sobre quemar algo esa noche. Néstor entonces roció todo el auto con alcohol, le prendió fuego y después se subió al vehículo de esta otra persona. Y ambos abandonaron el lugar. Sin embargo, el fuego no logró propagarse. Seguramente Néstor tenía la idea de que al quemar el auto se destruyera también todo tipo de evidencia. A las 11:12 de la noche, es decir, tan solo 11 minutos después de que Néstor llegó al lugar en donde dejó el cuerpo, se hizo la llamada entre él y la madre de Catalina. Recordemos que para ese momento los padres de la joven y sus amigos estaban en la comisaría, y que Néstor dijo durante esa llamada que él estaba en su casa, viendo por la ventana a ver si el auto de Catalina aparecía. Obviamente todo esto él lo fingió, lo actuó. Actuó como si estuviera en verdad preocupado de que su amiga no apareciera. Pero esto no era nada todavía, porque acordémonos que Néstor después se presentó en la comisaría, en donde estaban todos los seres queridos de Catalina preocupados por ella. Él estuvo allí fingiendo ser uno más, fingiendo preocupación. Pero eso sigue sin ser todo. Uno de los momentos más inquietantes de esa noche sucedió después de que encontraron el cuerpo de Catalina, ya que cuando les dieron la noticia a todos, Néstor abrazó a la madre de Catalina en un intento de consolarla. O sea, ¿qué nivel de cinismo puedes llegar a tener como para hacer eso? Cuando hace unos minutos vos mismo le quitaste la vida a esa chica. Y esto sigue sin ser todo, porque en el momento del abrazo se dice que Néstor le dijo a la madre: no sé qué HDP podría haber hecho esto. Nadie podía creer quién era el culpable. Para todos, Néstor era el mejor amigo de Catalina, alguien muy unido a ella y a su familia. Incluso su hermana, con quien Catalina compartía todo, no podía creer lo que había pasado. La noticia fue un golpe devastador para quienes pensaban que Néstor era una persona de confianza. El joven solía pasar mucho tiempo con la familia de Catalina. Ellos lo invitaban a comer, a ver partidos de fútbol, a reuniones, siempre pensando en que él estaba solo en Córdoba y tenía a todos sus seres queridos lejos. En base a todo esto, todo el mundo se preguntaba, ¿por qué Néstor le hizo esto a Catalina? Bueno, como les comenté, la joven hacía poco había terminado su relación con un novio que prácticamente había sido de toda su adolescencia, pero prontamente comenzó a salir con otro chico de la universidad. Este nuevo interés amoroso de Catalina parece haber sido lo que terminó enfureciendo a Néstor, puesto que se dice que él habría estado esperando que ella terminara con su ex para tener una oportunidad con ella, y básicamente no pudo aceptar que Catalina ya estuviera saliendo con otra persona. Este caso se mediatizó un montón, al menos en este momento casi todo el país está hablando de eso, y fue muy impactante porque cuando salieron las noticias aparecieron, digamos, a la mañana y a la noche anterior había sucedido todo esto. O sea, como que uno leía eso y se ponía a pensar, o sea, hacía 24 horas Catalina estaba viva, era una persona normal, con una vida normal, con un futuro, y de la nada, en tan poquitas horas, terminó pasando todo esto. De verdad que es como que se hizo muy muy fuerte cuando uno lo ve así, de esa manera. Sin embargo, fue gracias a esta tremenda mediatización que empezaron a aparecer más detalles de todo esto. Por ejemplo, una vieja acusación contra Néstor Soto resurgió en las redes sociales. Se trataba de una compañera que había estudiado con él en el Colegio Don Bosco de Bariloche. Según su relato, Néstor la había acosado durante un campamento escolar. Reiteradas veces hablé con la preceptora sobre situaciones extrañas con él, pero nunca me hicieron caso. Tuvo que matar a una chica para que se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Es horrible. Fue lo que escribió la joven en una publicación que velozmente se viralizó
en la red social X o Twitter. Luego la joven amplió su declaración, explicando que ella no había presentado una denuncia formal en su momento debido a su timidez y bajo perfil. Aunque no detalló todos los pormenores de su experiencia, mencionó que Néstor le insistió varias veces a pesar de sus rechazos. Tuve que empujarlo para que se alejara de mí, dijo. Además comentó que después de ese incidente, él empezó a acosarla más en las clases, hasta le hizo bullying. La joven perdió total contacto con Néstor después de terminar la secundaria, pero aún lo seguía en Instagram. De hecho, después de que le hizo eso a Catalina, vio una de mis historias. Todo es muy terrible, concluyó. El fiscal de instrucción decidió agravar la imputación de Néstor. Así, además del cargo de homicidio, se le añadieron 2 agravantes, alevosía y violencia de género. En base a esto, si el joven es condenado, enfrentaría la pena máxima, que es prisión perpetua. El día 26 de julio, Néstor fue trasladado a un pabellón con otros reclusos de baja peligrosidad. Luego su defensa negó que él hubiera confesado el crimen o asumido la responsabilidad. Su abogado argumentó que la declaración hecha al momento de su detención no podía considerarse como una declaración testimonial válida, ya que en ese momento Néstor no estaba acompañado de un abogado, y que por lo tanto su confesión no tendría valor probatorio. Además, el abogado desmintió que Néstor hubiera hecho declaraciones como que Catalina era el amor de su vida y que él la amaba. También aseguró que el joven se encontraba arrepentido y en estado de shock. Por otro lado, los abogados de la familia de Catalina no descartaron obviamente la participación de otra persona más en el crimen. Se cree que alguien pudo haber ayudado a Néstor, intentando junto a él quemar el auto y luego trasladándolo desde el lugar en donde había abandonado el vehículo de Catalina con su cuerpo hasta su casa. Porque acordémonos que en las cámaras de seguridad se ve esto, se ve como otra persona llega al área, intenta ayudar a Néstor con esto de quemar el auto y después ambos se van en el auto de esta persona desconocida. Por su parte, Marcelo Gutiérrez, el padre de Catalina, sospecha que el crimen fue totalmente planeado por Néstor, aunque todavía esto se tiene que aclarar. Unos días después, en la universidad, los compañeros de Catalina decidieron rendirle un homenaje en la silla donde solía sentarse. La decoraron con flores violetas y colocaron un cartel que decía: "Acá debería estar Cata". Además, en la facultad repartieron lazos violetas en señal de pedido de justicia. Franja Morada, el centro de estudiantes de la institución, informó que la iniciativa fue impulsada por amigas y compañeras de carrera de Catalina. Parece un detalle simbólico, pero es realmente sumamente necesario, expresaron desde el centro. Catalina, como les comenté al principio del video, era una joven, tenía apenas 21 años, era una chica con toda su vida por delante, que simplemente se hizo amiga de un joven que estaba solo en una provincia. Si hay alguien que entiende de eso soy yo, porque yo me fui totalmente sola, digamos, a estudiar a otra provincia donde no conocía a nadie. Digamos, sé lo que se siente estar solo y la verdad que en esa situación que alguien venga, se te acerque y te diga cualquier cosa que necesites, avísame y qué sé yo, es súper valioso, no sé, digamos, lo súper valoras. Y Catalina en verdad tuvo esa buena intención, esa intención de decir, él está solo, vamos a acompañarlo, vamos a invitarlo a tal lado, a tal otro, porque no tiene a su familia. Tenía las mejores intenciones con él. Él literalmente creo que se obsesionó totalmente con ella. Y estos casos son los que nos demuestran hasta qué punto puede llegar la obsesión. Y como les digo, es un caso muy fuerte, sobre todo para mí, creo, porque es muy cercano todo. O sea, creo que cuando estas cosas suceden de una forma tan cercana son cuando más te choquean, porque dices, o sea, literalmente pasó en un lugar que yo personalmente visité muchas veces, que es Córdoba. Tengo muchos amigos que viven ahí porque, como soy de Santiago, muchos de Santiago se van a estudiar a Córdoba porque queda cerquita y porque hay muchas más oportunidades y muchas más carreras ahí. Me fui al Patio Olmos, de hecho, un montón de veces, entonces todo eso es como que me choquea un montón. Y esto, como les digo, agarré el celular, vi esta noticia y pensé, digamos, esta chica hace unas horas estaba con vida, estaba yendo a un encuentro con amigos. ¿Cómo puede ser que todo pase tan rápido? ¿Cómo puede ser que alguien decida sobre su vida así como si nada y se la arrebaten de esta forma? Lo bueno es, creo, gracias a toda la mediatización que tuvo este caso y gracias a que está todo grabado, que no creo que se demore mucho en hacer justicia, me explico. Siento yo que no hay mucha excusa para demorarse con el proceso y que le den a Néstor Soto la
pena máxima, que es prisión perpetua. Que aquí en la Argentina lamentablemente son 35 años, no es toda la vida, pero bueno, es la pena máxima al menos. Eve Carlson era una chica prometedora y brillante, pero su futuro se vio destruido tras vivir una de las situaciones más espantosas que te podrías llegar a imaginar. En un momento de desesperación, ella hizo una petición inusual antes de enfrentar su destino final. Pidió que oraran junto a ella tras ver que no saldría con vida. Pero a pesar de ello, no tuvieron piedad con la joven. ¿Quiénes se escondían detrás de este espantoso crimen? Mi nombre es Desiree y este es el caso de Eve Carlson. La Universidad Duke es una universidad privada estadounidense ubicada en Durham, Carolina del Norte. En su edición 2019, el Times Higher Education situó a Duke en el puesto número 7 entre las mejores universidades estadounidenses. Abhijit Mahato era un joven que estudiaba ingeniería en esta prestigiosa universidad. Todo indicaba que tendría un futuro brillante, pero su vida dio un giro espantoso e inesperado el día 18 de enero del año 2008. Aquel día, ambulancias y agentes de policía invadieron el edificio donde vivía Abhijit en Carolina del Norte. Nadie entendía qué había pasado, hasta que la peor noticia salió a la luz. Habían encontrado a Abhijit muerto a tiros en su apartamento. Las primeras investigaciones indicaron que podrían haberle intentado robarle al joven estudiante, y que eso habría desencadenado el crimen. Pero no había pistas, al menos en un principio, de quién o quiénes habían hecho esto. ¿Este o estos criminales tan espantosos estaban sueltos por la ciudad?, se preguntaba la gente de la comunidad. Eve Marie Carlson nació en un pequeño pueblo llamado Atenas, Georgia, el 19 de noviembre de 1985. Era la mayor de 2 hermanos y sus padres eran Bob y Teresa Carlson. Desde que ella era chiquita, todos empezaron a decir que Eve era una chica especial. El tipo de persona que todos querrían tener como amiga o hija. Su personalidad era única, siempre optimista y alegre. Parecía contagiar su positividad a todos a su alrededor. Eve siempre veía el lado bueno de las cosas y ayudaba a los demás sin pensarlo 2 veces. Era como si fuera un personaje de cuento, dicen. Tan perfecta que hasta parecía irreal. Eve, además, siempre estaba dispuesta a conversar y hacer sentir especiales a quienes estuvieran cerca de ella. Era tan amable que siempre solía ofrecer su asiento del bus o le pagaba el almuerzo a quien no tenía suficiente dinero. Era el tipo de persona que te hacía como sentir importante, como si de verdad le importaras. Pero además de ser un faro de luz en su comunidad, Eve también era brillante en la escuela. Se esforzaba al máximo en todo lo que hacía. Incluso daba clases particulares a niños en la escuela secundaria. Tiempo después se cambió de escuela a Clark Central High School, donde su inteligencia brillaba como un faro. Allí Eve no solo era parte del equipo académico, sino que también ocupaba el cargo de vicepresidenta de la Sociedad Nacional de Honores y era presidenta de su clase. Y por si todo esto no fuera poco, en su nueva escuela Eve también se convirtió en la mejor alumna. Pero eso no era todo. Eve también empezó a dedicar parte de su tiempo como voluntaria en una casa dedicada a ayudar a adolescentes abusados y fugitivos. Otra cosa que hacía Eve era trabajar como asistente de laboratorio en un centro de investigación de células madre. Al parecer, la joven manejaba todas estas responsabilidades de forma bastante calma y organizada. Lo cual para mí es bastante sorprendente porque yo al menos no puedo hacer ni 2 cosas porque ya colapso literalmente. Después de graduarse de la escuela, Eve se inscribió en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, en donde se especializó en ciencias políticas y biología. Y adivinen qué, volvió a destacarse como estudiante. Recibió la prestigiosa beca Moorhead y fue miembro de la sociedad de honor llamada Phi Beta Kappa. Además participó en una tonelada de actividades extracurriculares, como por ejemplo estudiar en el extranjero, trabajar como asistente médica y enseñar informática en la selva amazónica. Pero eso no era todo, seguía sin ser todo. Eve también fue seleccionada para el programa de becas de Carolina del Norte, que es básicamente un programa que sirve para desarrollar habilidades de liderazgo. Eve claramente era de esas personas que hacían de todo. No había límites para su energía y su determinación. Era como si tuviera un motor interno que nunca se apagaba. Incluso Eve volvió a ser elegida como presidenta, pero esta vez de su clase en la universidad. Además estaba en la junta directiva y en un montón de otros comités. Pero su enfoque principal siempre estuvo en ser la voz de todos los estudiantes. Y este es un dato importante. Ella decía que quería representar a todos, que tenía una voz fuerte y estaba lista para usarla
para ayudar a quien necesitara escuchar. Una de las grandes ideas que tenía Eve como presidenta era otorgar becas a estudiantes comprometidos con la universidad. Y estaba trabajando en eso cuando todo acabó trágicamente para ella. Quizás Eve estaba tan enfocada en poder otorgarle estas becas a personas que de verdad querían estudiar porque ella provenía de una familia humilde. No tenían nada de lujos, todo lo contrario. Vivían en una casa pequeña, sin calefacción ni aire acondicionado. A pesar de ello, Eve nunca se quejaba de eso, pues aprendió desde pequeña a ser agradecida por lo que tenía. Un defecto, por así decirlo, de Eve era que era bastante conocida por llegar tarde a todos lados y por tener su habitación bastante desordenada. Pero yo me pongo a pensar, ¿cómo no vas a llegar tarde y a tener todo desordenado si tienes tantas actividades como ella tenía? Por otro lado, su manejo de la ortografía, cuentan las personas que la conocieron, dejaba mucho que desear. Sus correos electrónicos solían estar llenos de errores tipográficos, como si los escribiera a propósito. En fin, Eve, como cualquier ser humano, tenía sus defectos y sus virtudes, cualidades que al mismo tiempo la hacían única. Pero a ella no solo le gustaba estudiar, también le encantaba bailar. Disfrutaba mucho de ir a discotecas y salir a fiestas nocturnas. Nadie se habría imaginado jamás que la vida de Eve iba a terminar de una forma tan, pero tan brutal y espantosa. Todo comenzó el 4 de marzo de 2008, un día que aparentaba ser completamente normal. Eve tuvo un día común, salió con sus amigos, fue a un partido de baloncesto y luego volvió a su apartamento. Su plan era pasar toda la noche estudiando, así que tomó sus libros y se sentó en su sofá a leer. Pasada la medianoche ya del 5 de marzo de 2008, a la 1:30 de la mañana aproximadamente, uno de los compañeros de cuarto de Eve, Justin, decidió que iba a salir a una fiesta. Cuando se fue, vio que Eve seguía despierta, concentrada en sus estudios en el sofá de su apartamento. Cabe mencionar que este apartamento estaba fuera del campus, así que no estaba como en el terreno en donde estaba la universidad. Varias horas después, a las 4:30 de la mañana, Justin volvió y se dio cuenta de que Eve no estaba en el departamento. Su auto incluso también había desaparecido. Preocupado, Justin intentó llamarla, pero no obtuvo respuesta. Fue un momento extraño y alarmante, ya que Eve no solía salir a esas horas sin avisar. A las 2 de la mañana, Justin junto a otro compañero de cuarto de Eve, alarmados por su ausencia, decidieron ir a la estación de policía más cercana a reportar su desaparición. Cuando los jóvenes llegaron allí, recibieron una desconcertante noticia. Los policías habían encontrado tan solo unos minutos antes el cuerpo sin vida de una mujer joven, muy parecida a Eve. Aquel día 5 de marzo de 2008, es decir, el día en el cual Eve desapareció, poco después de las 5 de la mañana, la policía de Carolina del Norte recibió una llamada. Era una mujer llamada Alexandria. La misma informó que había escuchado un disparo, un grito de mujer y luego varios disparos más provenientes del área detrás de su casa. Un oficial de policía fue enviado a investigar, y al llegar al área, en la intersección de Hillcrest Road y Hillcrest Circle, se tropezó con una escena espantosa. El cuerpo de una joven mujer yacía en medio de la calle. Estaba acostada sobre su lado izquierdo, con el brazo doblado detrás de ella. La mujer vestía una camiseta gris claro, pantalones deportivos azul oscuro y zapatillas de deporte. Además llevaba un relicario dorado y una pulsera Nike blanca con las palabras Beach FRW impresas en ella. A simple vista se notaba que la mujer había recibido 5 disparos. En el hombro, en la parte superior del brazo, y un disparo final que le había atravesado su mano y le había terminado impactando en la sien. Era evidente que se habían utilizado 2 armas en el crimen y que había sucedido muy recientemente, es decir, tan solo unos minutos antes. La policía ahora tenía 2 preguntas importantes. Por un lado, ¿quién era esta joven? Y por otro lado, ¿quién o quiénes le habían hecho esto? La primera pregunta fue respondida rápidamente. Tras escuchar todo esto, los amigos de Eve tuvieron que enfrentarse a la espantosa situación de tener que ver el cuerpo de esta mujer y confirmar si se trataba de Eve o no. O sea, ustedes imagínense tan solo por un segundo lo que debe haber sido para esos chicos ir a avisar a la policía que tu amiga está desaparecida, seguramente creyendo lo menos malo, digamos, pensando que se fue quizás a la casa de un novio, que se perdió o algo así. No creo que los jóvenes estudiantes hubieran imaginado ni por un segundo que durante esas pocas horas que ellos no estuvieron en el apartamento a Eve le habían quitado la vida. O sea, creo que a nadie se le cruzaría eso por la cabeza ni por un segundo. Estos chicos que estaban
hace unos minutos antes de fiesta, divirtiéndose. Se encontraban ahora en una comisaría teniendo que identificar un cuerpo, ver si era su amiga desaparecida o no. Así que los amigos fueron a la morgue y allí lo confirmaron. El cuerpo encontrado era efectivamente el de su amiga Eve Carls. La noticia obviamente fue devastadora para todos los seres queridos de ella. Claramente todos estaban muy destrozados y dolidos. Después de su identificación, llevaron el cuerpo de Eve para hacerle una autopsia. Aunque precisamente ya se sabía cómo había fallecido la joven, es decir, por recibir disparos, la autopsia sí develó algo nuevo. Reveló que la joven no había sido agredida sexualmente. Tras estos estudios, el día 6 de marzo de 2008, se llevó a cabo una vigilia con velas para Eve en su escuela, en un lugar llamado El Pozo, un área específica en el campus. El evento fue multitudinario, ya que 10.000 personas asistieron. Entre ellos estaban claramente familiares de Eve, amigos, estudiantes, maestros y otros profesores. Fue un servicio de 1 hora aproximadamente en donde la gente lloró, se abrazó, compartió sus historias sobre Eve. Hubo también cantantes a capela y una presentación de diapositivas en honor a la joven. Fue como una manera de querer empezar a sanar tras esta pérdida tan trágica. El funeral de Eve se llevó a cabo 3 días después, y a él también asistieron cientos de personas, incluido el rector de la universidad, quien dijo que Eve había sido un verdadero regalo para Chapel Hill. Después del funeral, aproximadamente un centenar de amigos y miembros de la familia se reunieron en la casa de la familia de Eve, una casa blanca con un enorme porche. Todos fueron hasta allí con el objetivo de recordar a Eve. La gente caminaba por la casa mirando sus fotos que estaban colgadas en las paredes. Recordaban cómo Eve era una persona de espíritu libre y de abundante energía. También había como un pequeño lugar en donde todos podían sentarse a escribir pensamientos y oraciones para Eve en banderas de papel blanco, que luego fueron colgadas en las paredes de la casa de la familia. Básicamente fue un momento para reflexionar y celebrar la vida de Eve, recordando lo mucho que significó para todos los que la conocieron. La investigación policial inicial sobre el crimen de Eve aportó varios datos importantes. La policía determinó que Eve había accedido por última vez a su página de Facebook a las 3:30 de la mañana del día en el que desapareció. Además, las cámaras de vigilancia del área cercana a su apartamento mostraron a 2 hombres caminando hacia el apartamento de Eve, justo antes de que ella desapareciera. Por otro lado, se descubrió que alguien había utilizado la tarjeta de Eve y había retirado $700 de un cajero automático en University Mall. Este era el monto máximo que se podía extraer de la cuenta de la joven por día. Afortunadamente, las cámaras de ese cajero capturaron la imagen de quienes habían extraído ese dinero de la cuenta de Eve. Se trataba de 2 hombres, muy similares a los que fueron vistos caminando cerca del apartamento de Eve aquella noche. Luego, el auto de Eve, que estaba desaparecido, fue encontrado no muy lejos de su apartamento. Dentro del mismo, la policía descubrió varias pruebas cruciales. Hallaron un recibo bancario de la extracción de dinero que se había hecho esa noche. También el auto había sido captado por una cámara de seguridad la noche en la cual Eve desapareció. Y en esa foto se podía ver a un hombre sentado en el asiento delantero y manejando el vehículo, y a 2 personas en el asiento trasero. Una de esas personas era otro hombre, y la otra era claramente Eve. Ella estaba con la cabeza agacha y con las manos levantadas, como si estuviera rezando. La policía distribuyó todas las fotos que se obtuvieron de estos hombres en los medios de comunicación, esperando que alguien pudiera aportar pistas sobre quiénes eran estos sujetos que aparecían en todas esas imágenes. Además, se ofrecieron diferentes recompensas por cualquier tipo de información útil. Por ejemplo, la junta directiva de la Universidad de Carolina del Norte, a donde iba Eve, ofreció una recompensa de $25,000 por cualquier información que condujera a los sospechosos. 6 días después del crimen de Eve, una persona anónima contactó a la policía con información crucial. Esta persona informó que conocía a un hombre llamado DeMario Atwater y a otro individuo más, y que creía que ellos le habían quitado la vida a Eve. Según este informante, estos hombres habían secuestrado a Eve y la habían llevado a varios cajeros automáticos, en un intento de que ella les dijera sus claves y así poder extraer dinero de sus cuentas. La policía investigó y confirmó que DeMario Atwater era el hombre que aparecía en la foto del asiento trasero del auto de Eve. La persona que iba en el asiento delantero
resultó ser un sujeto llamado Lawrence Lovett. Lawrence Lovett fue adoptado de pequeño por una buena familia de clase media, en donde creció rodeado de amor y comprensión. Sus padres adoptivos hicieron todo lo posible para brindarle una buena vida, pero Lawrence empezó a tomar malas decisiones desde muy joven. A pesar de los esfuerzos que hacían sus padres por guiarlo hacia el buen camino, su comportamiento se volvió cada vez más imprudente, especialmente después de la muerte de su padre cuando apenas tenía 12 años. Aunque su mal comportamiento sí empeoró después de la muerte de su padre, Lawrence ya había comenzado a acumular cargos criminales mucho antes que eso. O sea, imagínense, antes de los 12 años de edad. Cuando él cumplió 17 años ya tenía un historial extenso, que contenía 16 delitos graves y 7 delitos menores. El historial de Lawrence incluía condenas por posesión de drogas, allanamiento de morada, robo y posesión de un arma de fuego. Antes del secuestro de Eve, él y su cómplice estaban en libertad condicional, esperando un juicio por haber entrado a la fuerza a una casa. Posteriormente, Lawrence violó esa libertad condicional y fue encontrado en posesión de una pistola. El joven después de esto fue investigado y detenido nuevamente, pero obtuvo otra libertad condicional en lugar de una pena más severa. Este patrón de ser detenido, obtener libertad condicional y después violar esta libertad condicional continuó sin cesar. Y en marzo de 2008, es decir, la época en la cual sucedió el crimen de Eve, Lawrence fue liberado bajo una fianza de $10,000 y se suponía que debía asistir a una audiencia judicial el día 3 de marzo. Sin embargo, debido a un error de programación, su audiencia fue pospuesta hasta el día 31 de marzo de 2008, dejándolo 100% libre en el momento en el cual sucedió el crimen de Eve. Robert Lee, el director de la División Estatal de Correcciones Comunitarias, asumió la responsabilidad de este error. Reconoció que el retraso de la audiencia permitió que Lawrence estuviera libre para cometer el crimen. ¿Se acuerdan del caso de Abhijit Mahato, el joven que fue encontrado sin vida dentro de su apartamento? Bueno, Lawrence Lovett fue uno de varios hombres que fueron detenidos por este crimen, aunque finalmente él en particular, es decir, Lawrence, fue declarado no culpable por el crimen de Abhijit en julio del año 2014. Las detenciones por parte de la policía a estos dos hombres por el crimen de Eve comenzaron con DeMario Atwater. Él fue detenido aproximadamente a las 5 de la mañana de un miércoles, exactamente una semana después del crimen de Eve. La policía había obtenido una información de que DeMario estaba en una casa de la calle Durham, así que los agentes montaron guardia y esperaron afuera de la casa hasta que DeMario salió. En ese preciso momento lo detuvieron y lo llevaron para ser interrogado. A Lawrence Lovett lo buscaron por todas partes, hasta que la policía obtuvo un aviso de que podría estar en una antigua sala de calderas en el sótano de un edificio donde vivía antes, pero no lo encontraron. Luego, las autoridades fueron a buscar a la casa de la abuela de Lawrence, Melissa, quien era conocida por ser una mujer amable y una gran vecina. Todo indicaba que el sospechoso se encontraba oculto allí. La policía rodeó la casa y evacuó a unos niños que se encontraban en una guardería cercana, así como también a los vecinos de la zona para mantenerlos a salvo por cualquier cosa. Los agentes esperaron fuera de la casa de la abuela del joven durante varias horas, pero Lawrence no salía. Así que la policía procedió a lanzar granadas de aturdimiento dentro de la casa. Y así la situación con Lawrence se convirtió en un enfrentamiento de 1 hora, hasta que finalmente los agentes de policía lo convencieron de salir y entregarse. Así Lawrence también terminó siendo detenido. El día 12 y 13 de marzo de 2008 se presentaron cargos de asesinato en primer grado contra DeMario James Atwater, quien en ese momento tenía 21 años, y contra Lawrence Lovett, quien tenía 17 años. El día 7 de julio de 2008, ambos sospechosos fueron acusados formalmente de cargos adicionales de secuestro en primer grado y robo a mano armada junto con hurto delictivo y bienes robados delictivos. Todo esto porque ellos, antes de quitarle la vida a Eve, le habían robado a mano armada, básicamente. Atwater también fue acusado por posesión de armas de fuego, ya que eran de él las armas que fueron utilizadas para quitarle la vida a Eve. Y en octubre de 2008, un gran jurado acusó a los dos jóvenes del cargo de robo de auto, ya que se creía por las imágenes de las cámaras de seguridad que ambos le habían robado el auto a Eve para cometer el crimen. Todos estos cargos podrían haber llevado a los acusados a recibir la pena de muerte, pero Lovett no podía enfrentar esta pena.
ya que tenía menos de 18 años en el momento en el cual cometió el crimen. Y ningún menor por ley puede ser condenado a muerte. Pero DiMario, es decir, el otro, sí podía, porque ya tenía 21 años. Para ese momento ya se habían recopilado varias pruebas más en contra de estos dos sujetos, como por ejemplo ropa con sangre, escritos personales y casquillos de escopeta. Tan solo faltaba esperar la sentencia definitiva. Aunque gracias a todas estas pruebas que se juntaron, se pudo realizar una reconstrucción de cómo habían sucedido los hechos, el día en el cual Eve desapareció y después fue asesinada. La noche del 4 de marzo, Lawrence llamó a un amigo y le pidió que lo llevaran a él y a DiMario Atwater a asaltar a alguien. Sin embargo, este primer amigo se negó, así que Lawrence buscó a DiMario en el auto de su madre. Tras esto empezaron a buscar a una víctima. En ese preciso instante, Eve salió de su apartamento poco después de las 3:30 de la mañana para ir a imprimir un documento a la universidad. Su apartamento estaba lejos del campus, así que tenía que caminar bastante. Por eso la joven decidió ir en su auto. Nunca se habría imaginado lo que le esperaba aquella noche. Atwater y Lawrence vieron a Eve dirigiéndose desde su apartamento hacia su auto, y rápidamente los dos hombres la interceptaron. Obligaron a Eve a meterse y a sentarse en el asiento trasero del auto, en donde Atwater la mantuvo como rehén, amenazándola con una pistola en su cabeza. Luego la amenazaron con herirla o matarla si ella no les daba dinero. Tras esto llevaron a Eve hacia varios cajeros automáticos. Ella, bajo amenaza, dio todas las claves de sus cuentas bancarias. Así, a las 3:55 de la mañana, los jóvenes lograron extraer $700 en un cajero automático en University Mall. También intentaron robarle a Eve en otro cajero en Durham, pero no lograron hacerlo, ya que el límite de extracción diario de las cuentas de la joven eran de $700. Sin embargo, las cámaras de vigilancia de este segundo cajero automático lograron captar y filmar a estos dos hombres intentando extraer el dinero. Y esta imagen, como les conté, fue una de las tantas que fue descubierta más adelante por la policía durante el proceso de investigación inicial. Gracias a ella y un par más se logró obtener la identidad de estos dos sujetos. Lawrence le contó a un amigo que durante el secuestro Eve intentó razonar con ellos, diciéndoles que no tenían por qué hacer lo que estaban haciendo y que ella les daría todo lo que tenía, pero que por favor no le hicieran daño. Ella suplicaba por su vida. Eve simplemente no quería morir. Pero los dos hombres, lamentablemente, ya habían decidido su destino. Lawrence y Atwater se dieron cuenta de que la mejor opción era quitarle la vida a Eve, porque ella ya les había visto sus caras. Entonces, estos dos hombres llevaron a la joven a un vecindario densamente arbolado, a aproximadamente 1 milla de la universidad. Tenían el objetivo de asesinar a Eve ahí. Cuando llegaron, los hombres sacaron a la fuerza a Eve del auto. Y en ese momento seguramente Eve se dio cuenta de que la matarían, de que ya no saldría con vida de allí. En ese momento, según contaron los detenidos, Eve les pidió por favor que oraran con ella. Ella era muy consciente que esos eran los últimos minutos de su vida. O sea, ustedes imagínense esa situación, que están una noche normal en sus casas, tranquilos, estudiando, y deciden salir tan solo por unos minutos, encima en su auto, a buscar unas cosas y qué sé yo, y terminan de esa manera, en medio de un lugar súper arbolado, con dos personas que están apuntándote con una pistola, haciéndote ver que son los últimos minutos de tu vida. Estos sujetos, por más de que vieron a Eve suplicando por su vida, intentando orar y demás, no le tuvieron ningún tipo de piedad. Eve recibió un total de 5 disparos. Primero le dispararon, como les comenté, en el hombro derecho, en la parte superior del brazo derecho y en la mejilla del mismo lado. La autopsia mostró que Eve todavía estaba viva y respirando después de estos primeros disparos. El quinto disparo fue el que terminó siendo fatal. Este fue con un arma distinta, fue con una escopeta, y el mismo primero pasó por la mano de Eve y terminó dándole en la sien. Pero el hecho de que hubiera pasado por su mano indicaba que ella había intentado luchar y defenderse para evitarlo. Es decir, la joven, a pesar de que estaba muy lastimada, seguramente súper dolorida por todos los disparos que había recibido antes, de todos modos hizo todo lo posible por defenderse y defender su vida. Sin embargo, no lo logró y este último disparo terminó llegando a su cerebro y terminando con su vida. Como les conté, el médico forense no encontró evidencia de que Eve hubiera sido agredida sexualmente,
Sin embargo, se sabe que Atwater sí le tocó en diferentes partes de su cuerpo y jugueteó un poco con su ropa cuando estuvieron en el auto. Cuando sucedió todo el crimen, una vecina escuchó todos estos disparos y fue quien terminó llamando finalmente a la policía. El día 19 de abril de 2010, Atwater se declaró culpable de cargos federales de robo de vehículo, secuestro y posesión de armas. Y al mes siguiente, el 24 de mayo de 2010, se declaró culpable de los cargos estatales de asesinato en primer grado, secuestro en primer grado y robo a mano armada. A cambio de su declaración de culpabilidad, los fiscales acordaron no pedir la pena de muerte para él. Posteriormente, el juez condenó a DeMario Atwater a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el cargo del asesinato de Eve. Luego le impuso una sentencia simultánea de 23 a 29 años por los cargos adicionales. En esta audiencia, donde obtuvo su sentencia, Atwater se dirigió a los padres de Eve y les dijo: «Lamento todo lo que ha sucedido. No importa lo que hizo el tribunal hoy. Estaría lejos de ser algo que debería recibir». Los padres de Eve Carson se negaron totalmente a hablar durante la audiencia. En cuanto a Lovett, él se declaró inocente de todos los cargos y permaneció bajo custodia mientras esperaba su juicio, que comenzó el día 6 de diciembre de 2011. Lovett se negó totalmente a testificar durante su juicio, y el día 20 de diciembre de 2011 un jurado declaró a Lovett culpable de todos los cargos. Tras el veredicto, el juez, quien fue el mismo que había condenado a Atwater anteriormente, dijo: «La vida que llevó la señorita Carson fue demasiado corta, pero sé que sigue siendo una inspiración, no solo para su familia, sino también para miles en esta comunidad y en todo este país». Nuevamente, los padres de Eve decidieron no hablar en ningún momento de toda esta segunda audiencia. El día 5 de febrero de 2013, la Corte de Apelaciones de Carolina del Norte anuló la sentencia a cadena perpetua que le habían dado a Lawrence Lovett. La decisión se basó en que una sentencia obligatoria de cadena perpetua sin libertad condicional para acusados menores de 18 años, en el momento al menos de cometer el delito, era un castigo cruel e inusual. Así que el día 3 de junio se llevó a cabo una nueva audiencia. En esta, Lawrence habló y dijo: «Ya sabes, la gente comete errores. Nadie es perfecto. No soy el monstruo que todos ustedes hicieron ver». Después de que el juez volviera a considerar todo, Lawrence Lovett fue nuevamente condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. El fiscal del distrito dijo que Lawrence era un depredador y que no le importaban las consecuencias de sus acciones ni las de otras personas. No le importan los demás, dijo. Lovett después intentó apelar una vez más esta sentencia, pero la misma se mantuvo. Él empezó a cumplir su condena en el Instituto Correccional, una prisión de custodia mínima y estricta en Elizabeth City, Carolina del Norte. Durante todo su encarcelamiento allí cometió un total de 7 infracciones, incluyendo amenazas con dañar al personal, desobedecer órdenes, involucrarse en pandillas, lenguaje inapropiado, posesión de sustancias y dispositivos no permitidos de audio, video e imagen, seguramente celulares o cosas así. Lawrence, después de esto, fue trasladado a la institución correccional de News, en donde cumple su condena hoy en día. El caso de Eve llamó la atención nacional cuando uno de sus amigos, que era finalista en American Idol, habló sobre su muerte en el programa. Dijo que la historia de Eve había sido lo que lo había inspirado para finalmente decidirse a audicionar. Incluso le había hecho un álbum tributo para ella. Por otro lado, el caso de Eve obtuvo relevancia internacional cuando una agencia de publicidad en la India utilizó una foto de ella para una publicidad. Era una empresa que brindaba apoyo para estudiantes en el extranjero y oportunidades laborales. Al parecer, no sabían quién era ella cuando usaron su foto en sus vallas publicitarias. Cuando se enteraron, se disculparon y expresaron su profundo dolor y arrepentimiento por lo que habían hecho. A pesar de todo ello, Eve en verdad dejó una marca en este mundo, y su legado sigue vivo al día de hoy. Como les conté al principio, Eve estaba obsesionada con hacer que la escuela sea más accesible para todos los estudiantes. Eso era algo que se había convertido en su sueño y le apasionaba de verdad. Desde su muerte, 2 escuelas establecieron becas en su honor. Una de ellas es la Beca de Mérito Junior Eve Carson Memorial, que es manejada completamente por estudiantes, aunque un profesor también ayuda en la selección. Esta beca se otorga cada año a 2 estudiantes que hayan mostrado un gran avance académico y habilidades de liderazgo en la universidad.
Esta es una forma verdaderamente increíble de mantener viva la memoria de Eve y de seguir con esta pasión que ella tenía por hacer que la educación sea cada vez más accesible. Otra beca en honor a Eve se llama Eve Mary Carson Caroline Way. Esta beca también es conocida como Excelencia con Corazón. Se entrega a tan solo un estudiante cada 4 años y cubre absolutamente todo: matrícula, alojamiento e incluso también la oportunidad de viajar al extranjero. Además de todas estas becas, 2 años después de la muerte de Eve, la Universidad de Carolina del Norte, donde ella estudiaba, dedicó todo un jardín en su honor. Se llama Eve Mary Carson Garden y está ubicado cerca del YMCA, un lugar que Eve solía frecuentar bastante. En el jardín hay un hermoso banco de piedra azul y una pared de mármol con palabras inscritas que reflejan la filosofía de Eve. Aprende de cada experiencia y momento del ser. Qué alegría es buscar lecciones, bondad y entusiasmo en los demás. El jardín está lleno de las plantas favoritas de Eve y también hay un banco de mariposas instalado en su honor. Es un lugar hermoso y significativo para recordar. Pintado en un vibrante azul, el jardín refleja la esencia de Eve, una persona que siempre unía a la gente. Ahora, incluso después de su partida, este espacio sigue cumpliendo su función, uniendo a quienes la conocieron a Eve y a quienes no, ofreciendo un lugar para sentarse y reflexionar sobre su impacto en el mundo. Elizabeth, la decana de asesoramiento académico de la escuela, mencionó que las plantas eran perfectas para recordar a Eve, es decir, las plantas que están en este jardín. Aunque la pared y piedra de mármol, si bien son hermosas, son bastante estáticas. Eve era puro dinamismo. Ella misma dijo: la piedra le da estructura, pero las plantas le dan vida. Esta vida también se celebra todos los años a través de una carrera conmemorativa para Eve, en donde todas las personas que se inscriben corren una carrera de 5 kilómetros. Este evento crece cada vez más cada año y el 80% del dinero recaudado se destina justamente a una de estas becas en honor a Eve, mientras que el otro 20% restante se dona a otras causas importantes. En definitiva, el jardín, la carrera y demás son testamentos vivos del legado de Eve, recordándonos cuántas vidas ella tocó y cómo sigue hasta hoy en día inspirando a la comunidad. Eve tenía este gran sueño que era empezar a hacer que las universidades y estudiar básicamente fuera más accesible para todos. Y lamentablemente lo terminó logrando después de fallecer. Nunca se enteró de lo que ella verdaderamente dejó en la comunidad y el legado que también le dejó a los estudiantes. Como muchos de ustedes sabrán, bueno, yo no sé cómo es la situación en todos los países, pero en Estados Unidos acceder a la educación universitaria es bastante complicada. Es muy caro, muchas veces los padres se tienen que matar ahorrando toda su vida para pagarle la universidad a sus hijos, e incluso a veces si no consiguen una beca ni siquiera pueden estudiar muchas personas. En mi país, por ejemplo, Argentina, la educación es gratuita, o sea, tienes la opción de asistir a universidades que son del Estado, que son gratuitas, y si quieres puedes también pagar, pero eso ya es como a elección, es decir, pagar una universidad privada, pero obviamente eso es a elección. Es muy distinto a lo que sucede en Estados Unidos. Entonces, por eso creo que Eve en verdad tenía como este objetivo, ¿no? De que empezar a hacer que en su propio país la educación sea más accesible. Sobre todo teniendo en cuenta que ella venía de una familia humilde, entonces creo que debió haber sabido muy bien lo difícil que es para una persona con pocos recursos poder justamente acceder a esta educación. Lo curioso en toda esta historia es que tenemos a la víctima, que fue Eve, que ella provenía de una familia humilde, como les acabo de decir, y a los victimarios, que fueron estos chicos, que provenían de familias de clase media. Sin embargo, ellos fueron quienes terminaron robándole a ella. Obviamente no hay tanta data, digamos, de la vida profunda de Lawrence Lovett, pero como les comenté, él fue adoptado por una familia de clase media, fue criado con amor y demás desde muy pequeño. Sin embargo, como que siempre se inclinó hacia ese lado como delictivo y empezó a tener desde joven todo este tipo de comportamientos complicados, y bueno, hasta que llegó al punto en el que le terminó quitando la vida a alguien por robarle un poco de dinero. Imagínense que con tan solo 17 años él fue condenado a una cadena perpetua. O sea, literalmente se arruinó la vida, lo cual está perfecto, o sea, porque le quitó la vida a una chica, y me alegro de que vaya a pasar el resto de su vida en prisión, ¿no? Pero imagínense lo impactante que debe ser para los padres y todo, que lo criaron con amor, que él haya terminado así. O sea, es como muy triste por todos lados, porque por otro lado también tenemos a los padres de Eve, quienes terminaron perdiendo una hija y que de verdad ella nunca va a volver. Al menos los padres de Lawrence lo pueden ir a visitar a la cárcel, pero los padres de Eve
Ni siquiera pueden hacer eso. Nunca más van a poder volver a ver a su hija, nunca más la van a poder volver a abrazar, a hablar con ella, ni nada. Y ella no va a tener ningún tipo de futuro ya. En 1995, dos jóvenes estudiantes de Harvard, cada una con un futuro prometedor, compartían un pequeño cuarto en Dunster House. Pero lo que parecía ser una vida académica normal se convirtió en una tragedia espantosa que sacudió a una de las universidades más prestigiosas del mundo. Este es el caso de Trang Pung Hu y de una tragedia que pudo haberse evitado. Trang Pung Hu era hija de un soldado del ejército de Vietnam del Sur. Aproximadamente en 1975, cuando Trang era apenas una bebé, su familia tomó la decisión de dejar el país, cuando Vietnam del Norte tomó el control. En los años 70, Vietnam vivía una transformación monumental. Después de años de conflicto y guerra, el norte, liderado por el régimen comunista, logró tomar el control del país. Esto marcó el fin en la guerra en Vietnam y marcó el inicio de una nueva era. Pero con la victoria del norte, muchas familias del sur se encontraron en una situación desesperada. El nuevo gobierno comunista implementó políticas represivas que empezaron a transformar drásticamente la vida cotidiana de las personas. Entonces, para escapar justamente de esta represión y de las dificultades, miles de vietnamitas del sur se vieron obligados a huir del país. Algunos tomaron el riesgo de embarcarse en frágiles barcazas, enfrentando mares peligrosos, en busca de un futuro mejor en otros países. Fue un periodo de gran sufrimiento, pero también de resiliencia, ya que muchas familias buscaron e hicieron todo lo posible para huir y reconstruir sus vidas lejos de su tierra natal. Este fue justamente el caso también de la familia de Trang, que intentó huir del país por primera vez en un barco. Sin embargo, sucedió algo inesperado. Trang, que era apenas una bebé, se cayó al agua. Por eso su familia decidió cancelar todo y esperar a que ella fuera un poco mayor para intentarlo de nuevo. Así, cuando Trang cumplió los 10 años, ella y su padre intentaron una vez más irse del país, mientras su madre y su hermana se quedaban atrás. Antes de la huida, el padre de Trang le cortó el cabello para que pareciera un niño, y después se subieron a un bote diminuto, tan lleno de gente que no podían ni sentarse. Todas las personas en ese barco, incluyendo a Trang y a su papá, tuvieron que estar así de pie durante 7 días. Pero a pesar de todas las dificultades, lograron llegar a un campo de refugiados en Indonesia. Allí permanecieron un año aprendiendo inglés para prepararse para ingresar e integrarse en Estados Unidos. Cuando llegó el momento, Trang y su padre se mudaron a San Diego. Y unos años después, cuando Trang se hizo un poco más grande, decidieron trasladarse a Massachusetts, ya que sabían que ahí estaban algunas de las mejores universidades. Trang era extremadamente inteligente, muy apegada a su padre y persistente, pero extrañaba mucho a su madre y a su hermana, que, recordemos, se habían quedado en Vietnam. Su familia finalmente consiguió escapar del país y se reunieron por fin con Trang cuando ella estaba en su último año de secundaria. Trang fue la mejor estudiante de su escuela y se ganó una beca completa para Harvard para estudiar medicina. Trang era una persona súper orgullosa de sus raíces y de todo lo que había hecho para poder llegar a donde estaba. Y eso en verdad impresionó muchísimo a Harvard. Por su parte, Trang estaba súper feliz con esa beca porque su sueño era convertirse en pediatra. Trang era en verdad una persona súper optimista, llena de energía y que ayudaba a todos sin siquiera pensarlo. Así, una vez que terminó la escuela secundaria, Trang comenzó a estudiar en Harvard y a la vez se consiguió 2 empleos, con los que buscaba ayudar económicamente a su familia. También ayudaba a su hermana a aprender inglés y además dedicaba tiempo a tutorizar a otros refugiados que necesitaban su ayuda. Todo iba bien, digamos, en la vida de Trang, hasta que en un momento las cosas se comenzaron a complicar. Sus padres decidieron separarse, ya que después de estar separados durante tantos años, mientras su padre estuvo en Estados Unidos y su madre en Vietnam, cuando se volvieron a reunir las cosas simplemente ya no funcionaron.
La madre de Trang incluso acusó a su padre de abuso y terminó mudándose a un refugio para mujeres maltratadas. A pesar de todo esto que estaba viviendo, Trang siguió adelante con sus estudios, trabajando y manteniéndose enfocada. Cuando sus padres obtuvieron finalmente el divorcio de manera legal, su madre obtuvo una orden de restricción contra su padre, lo que lo obligó a él a regresarse a San Diego. Esto dejó a Trang con muchas más responsabilidades sobre sus hombros, ya que como la hija mayor tenía que hacerse cargo de muchas más cosas en la casa. Pero ella siguió adelante. Hacía todo lo posible para ayudar a su familia mientras continuaba trabajando y estudiando. Con el tiempo, Trang en una clase de ciencias conoció a una joven llamada Sinedu Tadesse. Ambas tenían el mismo sueño de convertirse en pediatras. Además, Sinedu había llegado a Estados Unidos desde Etiopía, por lo que tenía una historia de vida muy similar a la de Trang. Todas estas cosas en común llevaron a las jóvenes a volverse muy unidas y por lo tanto mejores amigas. La historia de Sinedu es también muy complicada. Como les comenté, nació en Etiopía y tuvo que sufrir el hecho de que su padre fuera encarcelado durante 2 años en medio de una pobreza y hambruna extrema que sufría el país. A pesar de estar viviendo todas estas dificultades, Sinedu durante la escuela secundaria en Etiopía se mantuvo súper enfocada en sus estudios, ya que para ella eran lo más importante. Veía al hecho de tener buenas calificaciones como su boleto de salida de Etiopía. Así que así, al igual que Trang, Sinedu se destacó en la escuela. Y gracias a sus altas calificaciones obtuvo una beca completa para Harvard. Sinedu tenía el objetivo de convertirse en médica y después volver a su país para ayudar a quienes lo necesitaran. Pero en Harvard las cosas no fueron tan fáciles para ella, ya que tenía que hacer un ingreso para entrar definitivamente a la carrera de medicina y para ello necesitaba una calificación perfecta. Y aunque si bien ella no tenía malas clasificaciones, su promedio era de B. Por lo tanto, tenía que mejorar bastante para poder lograr su objetivo de ingresar a la carrera. Esta presión la empezó a consumir. Y a pesar de que Sinedu se había hecho muy amiga de Trang, era una persona en verdad muy solitaria. Ella comía sola, evitaba el contacto visual y no tenía muchos amigos. Por todo esto empezó a asistir a terapia, sin embargo no lograba encontrar suficiente consuelo. Sintiéndose extremadamente sola, Sinedu empezó a intentar como buscar hacer amigos de manera desesperada. Le escribió cartas a decenas de sus compañeros preguntándoles si alguno de ellos quería ser su amigo. Además, llevaba un diario llamado Mi Libro de Reglas Sociales, en donde anotaba sus dificultades para hacer amigos y se daba diferentes tareas para mejorar. Ella empezó a sentir que hacer amigos en la universidad era como otra materia que tenía que aprobar. De esta forma y con todas estas dificultades llegó el 3er año de universidad. Para aquel entonces, Trang y Sinedu vivían juntas en uno de los dormitorios del campus de Harvard. En esos 3 años que pasaron, Trang consiguió muchos logros. Por ejemplo, había sido seleccionada por la revista Boston como una de las 25 personas que cambiarían la ciudad. Trang era vista como la esperanza de la nueva generación. Y todos quienes la conocían sabían que iba a tener un impacto positivo en el mundo. Sin embargo, la joven jamás llegaría a hacerlo, porque su futuro se vio terriblemente truncado. Para mayo de 1995, Trang acababa de terminar sus exámenes finales y estaba muy emocionada por iniciar sus vacaciones de verano. Sin embargo, el día 28 de ese mes sucedió algo inesperado. La policía recibió una llamada de emergencias desde el campus de Harvard. Al llegar, se dirigieron al cuarto desde donde había provenido la llamada y dentro hallaron a Trang en el suelo del mismo. Tenía 45 heridas de arma blanca y ya se encontraba sin vida. Pero eso no fue todo lo que hallaron los agentes de policía. También descubrieron el cuerpo sin vida de Sinedu, quien se había quitado la vida en el baño, colgándose con una cuerda en la ducha. Este hallazgo fue verdaderamente espantoso y rápidamente la policía se puso a investigar. Había una testigo clave en toda esta historia. Era una joven llamada Theo que era amiga de Trang y se había quedado a dormir en la habitación con las 2 chicas la noche anterior. Ella vio prácticamente todo lo que había pasado y se lo contó a la policía. Theo comentó que 2 días antes, el día 26 de mayo,
Trang se había empezado a preparar para su último examen antes de las vacaciones. Ese mismo día, Teo fue a visitarla y a ayudarla a estudiar y a empacar para el inicio del verano. Al día siguiente, Trang salió temprano para estudiar para su examen final y volvió a su dormitorio al mediodía. Más tarde salió a celebrar el casi, inicio de vacaciones con su amiga Teo. Las dos pasaron el día en casa de un amigo que tenían en común, viendo películas y relajándose, hasta que finalmente regresaron al dormitorio a las 2 de la mañana. Como ya era muy tarde, Teo decidió quedarse a dormir en el dormitorio junto con Trang y su amiga Sinedu. Las tres chicas se durmieron como si nada pasara, pero durante la madrugada Teo se despertó y presenció algo aterrador. Sinedu, con una expresión vacía y sin mostrar emoción alguna, se encontraba de pie al lado de su amiga Trang, apuñalándola repetidamente con un cuchillo. Trang quería defenderse, incluso Teo también intentó intervenir, pero Sinedu también la empezó a atacar a ella, entonces Teo, desesperada, salió corriendo de la habitación. Al salir del cuarto, la puerta se cerró automáticamente y dejó afuera a Teo sin ningún tipo de posibilidad de volver a ingresar para ayudar a su amiga Trang. Al ver que no podía hacer mucho más, Teo empezó a correr en busca de ayuda. Tenía sangre en sus manos y estaba totalmente aterrorizada. A pesar del susto, logró llamar y darle aviso a la policía. Cuando los agentes llegaron, como les comenté, se encontraron con esa escena espantosa. Trang había sido ya brutalmente asesinada por su amiga Sinedu, quien después de cometer el acto se había quitado la vida en el baño. Durante la investigación, la policía revisó los diarios de Sinedu y allí descubrieron varias señales que indicaban que algo andaba muy mal en ella. En uno de sus escritos, Sinedu expresó su desesperación por sentirse sola y no amada. Escribió sobre que luchaba constantemente con pensamientos pesimistas. También que sentía que Trang, su amiga, la encontraba aburrida y que su depresión la estaba consumiendo. Sinedu también, como les comenté, había enviado cartas a varios de sus compañeros buscando desesperadamente a alguien que quisiera ser su amigo, pero pocas personas le respondieron. A la final, como que todo parecía indicar que Sinedu, abrumada por sus problemas internos y sintiéndose cada vez más aislada, tomó la espantosa decisión de no solo quitarse la vida ella, sino también acabar con la vida de su amiga Trang. Esta tragedia dejó a todos en Harvard muy conmocionados y se preguntaban cómo nadie había prestado atención o había visto las señales por parte de Sinedu que indicaban que en verdad ella no se encontraba bien. Sinedu desde siempre había sido una chica muy tranquila y reservada, pero las cosas en ella en verdad comenzaron a cambiar cuando se enteró de algo muy particular. Descubrió que su compañera de cuarto y amiga, Trang, planeaba mudarse el próximo año. Trang le había comentado que ella tenía pensado irse a vivir con unos amigos, algo que Sinedu no se tomó para nada bien. Ella le suplicó a Trang que por favor no se fuera, argumentando que si se iba, ella se iba a quedar completamente sola. Incluso le escribió una carta pidiéndole que por favor reconsiderara su decisión. Trang intentó ser lo más respetuosa posible. Le respondió en la carta que no iba a cambiar de decisión, pero que esperaba que de igual manera pudieran seguir siendo amigas. Sin embargo, después de esa respuesta, Sinedu dejó de hablarle por completo, lo que hizo que la convivencia entre las dos en esa habitación se volviera muy incómoda. O sea, imagínense tener que estar viviendo todos los días con alguien que no te quiere hablar, o sea, horrible. Las señales de que algo estaba mal con Sinedu de a poco empezaron a ser aún más evidentes. Dejó de ser una persona organizada como siempre había sido y empezó a descuidar muchos aspectos de su vida. Como por ejemplo, solía dejar comida en la habitación y jamás la levantaba. Simplemente esperaba a que la misma se pudriera. Después Sinedu volvió a hablarse con Trang, pero se volvió alguien súper demandante con ella. Buscaba su atención constantemente y Trang simplemente no tenía tiempo suficiente para dedicarse a su amiga por completo. Todo esto fue generando más tensión entre ellas y Sinedu siguió mostrando más y más señales.
Poco antes de los hechos, Sinedu se encontró con su hermano Ned para almorzar, y él notó algo bastante extraño en Sinedu. Aunque ella en ese momento parecía estar alegre, vestía de manera muy inusual. Usaba maquillaje, tacones y shorts, algo que iba totalmente contra de su cultura. Esto particularmente hizo que Ned sospechara que algo no estaba bien. Después, Sinedu directamente dejó de presentarse en sus exámenes, enviando excusas médicas que justificaran la falta a los mismos. A pesar de ello, algunas personas comentaron que la vieron estudiando durante esos días en la biblioteca, pero con una mirada vacía, como si estuviera perdida en sus propios pensamientos. Luego, durante las investigaciones, se descubrió que Sinedu le había enviado algo muy particular a los editores del periódico de Harvard. Había mandado una foto de ella junto a un mensaje que decía: "Guarden esta foto, pronto habrá una historia jugosa sobre esta mujer". El periódico en su momento, cuando recibió esto, no tomó ninguna acción. Simplemente tiraron a la basura la foto y el mensaje. Aunque irónicamente después, cuando sucedieron los hechos y todo, utilizaron esa misma foto de Sinedu para comentar sobre el crimen. El día en el cual sucedieron los hechos, temprano Sinedu habló con su hermano por teléfono, pero no dijo nada que lo alertara. Todo parecía normal, al menos en ese momento y en la superficie. Nada en ese día particularmente, al parecer, llamó la atención. Pero claro, para este momento ya se habían acumulado un montón de cosas dentro de Sinedu. Y lamentablemente, todo terminó en lo peor. Ella tomó la decisión de primero terminar con la vida de su amiga y luego con la suya propia. Quizás puede resultar difícil de entender cómo una persona llega a este punto de tomar una decisión tan drástica de hacer estas cosas. Pero la historia de Sinedu y Trang nos deja mucho que pensar. Sinedu, al parecer y por todo lo que se ve a simple vista, parecía que sufría de ansiedad social, y eso le jugó un papel muy importante en su sentimiento de aislamiento. La ansiedad social no es solo ser una persona tímida o reservada, va muchísimo más allá de eso. Es un miedo inmenso que se siente con el simple hecho de decirle hola a alguien, por ejemplo. O al hacer una llamada telefónica, pedir comida en un restaurante o cualquier tipo de cosa así que puede ser súper cotidiano que se les ocurra. Todo contacto social se convierte en una verdadera preparación mental. Y en muchas ocasiones esto viene desde la niñez. Puede desencadenarse cuando un niño, por ejemplo, es rechazado o siente que no es lo suficientemente bueno para socializar. Sinedu, como les comenté, mostró muchísimas señales de que ella estaba sufriendo, que no le estaba pasando bien, que algo estaba sucediendo dentro de ella. Pero es muy triste ver cómo ella presentó todas estas señales y nadie actuó, nadie hizo nada al respecto. Nadie se la tomó en serio, ni siquiera los del periódico, que recibieron una foto y un mensaje que, siendo sinceros, es muy preocupante. Este caso justamente es un gran recordatorio de lo importante que es no ignorar a esas personas que parecen estar luchando quizás en silencio dentro de ellos mismos. A esas personas que quizás no te van a venir a decir explícitamente: mira, estoy mal, me está pasando esto, pero de alguna forma u otra dan señales de que no están bien. O en otros casos sí, en otros casos las personas sí logran decirlo: mira, me siento mal, no estoy bien. Y es un recordatorio que en verdad hay que tomarse en serio a las personas que nos vienen o que toman la decisión de decir esto. Y no etiquetarlas ni de que están haciendo un show, ni de que están exagerando, ni que ya se les va a pasar, ni decirle: bueno, pero ya vas a estar bien, no te preocupes. No, sino en verdad tomarlas en serio. Justamente con el nivel de seriedad que estas cosas tan delicadas necesitan. 2 vidas se perdieron en aquella habitación en Harvard ese día. Y es algo que nunca debería haber pasado y creo que se podría haber evitado. Este caso, por otro lado, expuso una gran falla en los servicios de salud mental de Harvard, porque además ese mismo año otros 2 estudiantes allí se quitaron la vida. Esto comenzó a generar en verdad muchísimas críticas hacia la universidad. Por todo esto, después de los hechos, se creó una beca en honor a Trang, y una escritora llamada Melanie Thurstrom escribió un libro sobre el caso, en donde habla sobre las dificultades de los estudiantes internacionales para adaptarse a la vida en Estados Unidos y sobre la falta de apoyo emocional que hay.
Melanie, la mujer que escribió esto, justamente había sido profesora de Sinedu en un curso de escritura creativa. Por eso sintió que era como su deber contar esta historia. Ella también contó que Sinedu le había solicitado participar en un proyecto de escritura, pero que finalmente no fue aceptada. Y esto fue quizás una pequeña pieza más en su creciente sensación de rechazo. Este caso para mí fue como, creo que con el que más me identifiqué, digamos, en algún punto de todos los que hice, y miren que hice muchos, pero no con ella por lo que hizo, sino con ella antes de lo que hizo y de haber tomado la decisión de hacer eso. Porque yo no sé si lo comenté en algún otro video, la verdad no me acuerdo, pero yo sufro actualmente, pero digamos hoy en día lo tengo mucho más trabajado y manejado y todo, pero sufrí muchísimos años de ansiedad social. Pasé por muchas cosas en la vida por culpa de eso. Entonces la puedo entender totalmente, pero nuevamente digo, no me malinterpreten, no estoy tratando de decir que la entiendo por lo que terminó haciendo y por lo que hizo, sino por todas las sensaciones o muchas de las sensaciones que ella tenía antes, ¿no? En todo lo que vivió previamente. Porque sé muy bien lo que se siente vivir todo eso, sentir muchas de esas sensaciones que ella describe. Y sobre todo también sé, por más que suene fuerte, pero sé muy bien lo que es no encontrarle sentido a la vida por culpa de esta porquería. Y no me gusta ponerme en posición de consejera ni nada de eso, pero si alguno de ustedes se sintió identificado con las cosas que le pasaban a Sinedu y todo eso, nada, por favor busquen ayuda profesional. Es lo mejor, digamos, porque yo no me quiero poner en posición, como les digo, de consejera, más allá de que haya pasado por cosas muy parecidas ni nada. Busquen ayuda profesional y sepan que no están solos, porque a veces te pasa eso, como que sientes que a vos nomás te pasa eso y que el resto del mundo está súper bien y que siguen su vida como si nada mientras uno se está ahogando en esas cosas. Y no, hay muchas personas que también pasan por lo mismo, que también están sintiendo cosas muy parecidas a las que siente una persona que está pasando por todo esto. Y nada, y también empezar a ver eso, también ver que otras personas también lo viven, también lo sufren, también lo sienten, y no sentirse como un bicho raro que tú dices, a mí nomás me pasa esto y a nadie más le pasa y todos están re bien. Bueno, eso también ayuda un montón. Por eso también es que lo comento, que yo también pasé por eso. Y entiendo muy bien lo que es llegar a niveles muy, muy oscuros por culpa de la ansiedad social y todo lo relacionado a eso. Así que si estás pasando por alguna situación así, te sentiste identificado con algo de esto, por favor, busca ayuda o busca ayuda profesional, y que sepas que no estás solo, que muchas personas pasan por cosas así y que nada, y con terapia y con mucho trabajo se puede mejorar un montón. Sé muy bien lo que se siente estar también en lugares, en momentos muy oscuros en la vida, en donde no le encuentras sentido a nada, donde dices, ¿qué sentido tiene esto? Así que también, si estás pasando por una situación así, nada más decirte que te abrazo con el alma. No quiero, como digo, ponerme en posición de consejera, simplemente busquen ayuda y nada, y quiero que sepas que seas consciente de que sos una persona súper valiosa para este mundo. Y no quiero entrar en un cliché de la típica frase, pero en realidad es verdad, y a mí entender eso me ayuda un montón en algunas situaciones, que todas las personas, literalmente todos, somos súper especiales por algo, porque todos tenemos nuestras vivencias, nuestra personalidad, nuestras experiencias, y todo ese conjunto de cosas nos hacen a cada uno personas especiales y únicas en el mundo. Y es desde ese punto, desde toda esa particularidad que te hace especial, que le vas a poder aportar algo bueno al mundo, y que por eso te necesitamos y te queremos en el mundo. Y este mensaje lo digo de verdad desde el hecho de saber lo que se siente, porque de verdad sé lo que se siente, la oscuridad total y no encontrarle sentido a nada. Y justamente, les digo, hace unos días, miren lo que es la vida, no sé si es casualidad o qué, pero justamente hace 2 días más o menos me llegó un mail por parte de YouTube en el que decían que un miembro del equipo había visto algo en mi contenido que les resultó preocupante y creían que yo quizás podía estar
mal y pensando en hacer cosas feas, ¿no? Ya saben a qué me refiero. No sé, la verdad, qué es lo que dije en qué video que como que se malinterpretó, digamos, para ese lado. Pero la verdad ese mail me pareció súper bien que lo manden, digamos, porque demostraron claramente que vieron algo que les preocupó, vieron algo que les llamó la atención y no se quedaron sin hacer nada. O sea, mandaron ese mail que de verdad era súper lindo, o sea, decía cosas que... Bueno, decían cosas que es, bueno, que yo sepa que no estoy sola, que puedo recibir ayuda. Me mandaron un montón de lugares para que pueda ir a buscar ayuda justamente. Y nada, como me pareció súper bien que manden ese mail. Para los que no sepan, bueno, les cuento, cada vez que se sube un video a YouTube se envía a un proceso de revisión en donde lo ve un ser humano. O sea, no sé si ve todo el video así como tal cual, pero más o menos lo revisa porque, bueno, no todos, sino más que nada este tipo de videos como el mío, en donde por ahí digo palabras o cosas que se pueden entender para mal, entonces tiene que revisarse para ver que se vea que el video no tiene nada raro, que cumple con las políticas y todo eso. Y bueno, fue justamente uno de los revisores de uno de esos videos que mandé que vio eso justamente que le llamó la atención y decidió justamente accionar y mandarme ese mail. Y justo fue hace 2 días, o sea, cuando yo me desperté, lo vi ese mail y flashé por un momento como estaba medio dormida, que ya había subido este video, porque yo sabía que en este video iba a hablar de estos temas. Y digo, no, pero si todavía no lo grabé a ese video, digo, no sé. Entonces no sé qué fue lo que se malinterpretó, digamos. Pero bueno, nada, eso. Celebro un montón que YouTube haga esas cosas. Digamos, en realidad fue la persona en particular, el revisor, la persona que revisó ese video en particular, que dijo, me llamó esto la atención y no me voy a quedar de brazos cruzados, voy a hacer algo y le voy a mandar a esta persona este mail para que sepa que no está solo, que puede buscar ayuda aquí. Y nada, es súper valioso. No pude contestar ese mensaje porque era de los mensajes que no te permite responder. Solamente podía acceder como a la parte de cuando ya buscas ayuda, digamos. Así que voy a aprovechar, como sé que este video también lo van a ver los revisores, porque todos lo ven, para agradecerle a esa persona que mandó ese mail. De verdad, muchas gracias, porque por más de que no era mi caso en ese momento, se sintió súper lindo que alguien haya visto algo y se haya preocupado y haya tomado acción, y me parece algo súper importante y por favor no lo dejen de hacer. Me parece algo súper valioso y súper importante que se siga haciendo. Así que nada, eso quería aprovechar que justo llegó el mail unos días antes de que grabe este video. O sea, es como que, no sé si es una coincidencia o algo lo mandó, no sé. Pero bueno, nada, me súper extendí con este video, pero bueno, son temas tan importantes. A la vez también son muy delicados y sé que hay que tratarlos con mucho cuidado. Siento que son temas que no hay que dejar de hablar y lamentablemente casos como este nos traen justamente a la luz todas estas cuestiones, ¿no? Y nos vuelven a recordar lo importante que es prestar atención a esas señales y sobre todo no ignorar a las personas que nos vienen a decir que se sienten mal o nos muestran por una señal que no es tan bien, sino las cosas muchas veces terminan de la peor manera, como en este caso. Así que bueno, espero les haya resultado de interés esta historia. Si les interesa en general este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Antes de terminar, como siempre, les voy a mandar un saludo a todos los miembros del canal, y ellos son Ana Catalina Po, Pedro MF, Amaya, Sandra Escobar MD, Laura Elena Garrido, Jacqueline Castellanos y KL. Muchas gracias por apoyar este proyecto, les mando un beso enorme. Ahora sí me despido. Por acá en pantalla les van a estar apareciendo videos o listas de reproducción recomendadas por ustedes, también un botón para que puedan suscribirse y mi Facebook, que es la única red social que uso. Y por favor vayan a seguirme porque ese es el único respaldo que tenemos por si pasa algo con YouTube. Así que nada, esto fue todo por hoy. Les mando un beso enorme a todos, gracias por verme y los veo la próxima.